De acuerdo, de acuerdo. Se va a reunir ahorita la licenciada Susana Lenis, que nos va a dar un mensaje de bienvenida. Seguramente se está conectando en este momento. Todavía no la veo aquí entre las personas que se están anotando, pero ya está conectándose hace hace como un minuto, seguramente no tarda. Creo que ya está conectada. No te Nuestra escucho. directora de salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Qué gusto verlas y gusto verles también. Agradecerles. Yo estoy ahorita camino a un recorrido con IMSS Bienestar, entonces no me es posible mantenerme en esta sesión, pero muy importante agradecerles a mis compañeras, compañeros que se están capacitando y fortaleciendo sus elementos técnicos y de conocimientos para varias atenciones que nosotros creemos que vamos a detonar fuerte. Obviamente agradecer a Respirando con Valor por esta oportunidad también para poder Lo que queda. seguir vinculando este tipo de conocimientos y por supuesto nuestra jefa de unidad, Marlene Espinosa. Muchas gracias, Mar, por estos esfuerzos de vinculación y por supuesto estar muy atenta a que podamos ir enfocando, es parte de lo importante, vayamos enfocando este tipo de revisiones periódicas sobre las necesidades de atención, sobre las capacidades que podemos seguir teniendo y por supuesto también de algunas aristas de las problemáticas de salud que tienen algunas poblaciones en nuestra demarcación. Recordar que la Dirección de Salud, la subdirección, nuestro programa de construcción de salud, construyendo salud en comunidad, por supuesto, pues está muy destinado también de manera muy enfocada al tema comunitario, al tema de poder acercarnos a las comunidades, acercar salud, acercar información útil y creo que esto nos va a permitir dar mayores elementos a cada una y cada uno de ustedes. Entonces, agradecerle su tiempo, agradecer la colaboración y por supuesto que esto sea el principio de muchas otras oportunidades que tengamos de seguir afinando esta estrategia, sobre todo pensando en la comunidad de Tlalpan. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas todas y muchas gracias. Mar, te cedo la palabra a ti para que puedas dar las palabras formales. Les agradezco a todos. Un saludo y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada Susana Lanís, nuestra directora de salud aquí en la alcaldía de Tlalpan, con quien me da muchísimo gusto colaborar, y también con el doctor Alan Vicenteño, nuestro subdirector, que ahorita también va a estar con nosotros y que ya está conectado. También agradecer a todos, a todos y todas las colegas de aquí de la alcaldía de Tlalpan, al personal de la Dirección de Salud, de la Subdirección de Atención a la Salud, de la Jefatura de Unidad Departamental de Prevención de Adicciones y todas las personas que están aquí reunidas. Muchísimas gracias. Este esfuerzo que estamos realizando en conjunto con la organización Respirando con Valor constituye un parteaguas importante aquí en la alcaldía de Tlalpan en relación a la salud en general, pero particularmente a lo que se refiere a la salud pulmonar. Como ustedes saben, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, es una de las principales causas de enfermedad, causan otro tipo de enfermedades, es discapacitante y es mortal. Y además son personas que con el tiempo va haciéndose más crónica la enfermedad, entonces la calidad de vida es bastante deteriorada. Incluso también los años de vida potencialmente perdidos a causa de la EPOC es importante. En un momento más el doctor Robinson nos va a hacer este favor de darnos una capacitación en relación a esto. ¿Por qué es importante hablar de EPOC? Porque EPOC, además de que son de las principales causas de enfermedades, discapacidad y muerte en México y en el mundo, también está considerada como de las enfermedades crónicas transmisibles que se pueden evitar. Se pueden evitar si las personas no consumieran tabaco o no se expusieran al humo de leña, al humo de tabaco y demás. Sin embargo, vamos a ver justamente el día de hoy cuáles son los factores determinantes de la EPOC, que se relaciona con ella y cómo la podemos tratar, pero sobre todo, cómo podemos identificarla de una manera temprana. Para esto, afortunadamente, contamos con la buena voluntad de esta organización que se llama Respirando con Valor. Gracias a la maestra Fanny Romero, gracias también
a la licenciada Elizabeth López, que han estado trabajando con nosotros de manera continua en todo este año y por fin hoy se nos hizo de que se lleve a cabo esta importante capacitación para el fortalecimiento de la capacidad técnica en el diagnóstico y tamizaje y diagnóstico temprano de la EPOC. Bueno, ya no me voy a entretener demasiado en esto porque lo que más nos importa es escuchar justamente a la maestra Fanny y a nuestro invitado, al invitado que nos hace favor de traer la organización Respirando con Valor, que es el doctor Robinson. Y bueno, pues cedo la palabra aquí a nuestra maestra Fanny Romero, nuestra colega también, y bueno, con quien hemos trabajado de manera conjunta y muy bien, y gracias a todos y a todas por reunirse el día de hoy en esta importante mañana, que va a cambiar el destino de la enfermedad respiratoria a partir de hoy. Muchas gracias. Sin duda, la detección temprana tiene que ser uno de los esfuerzos más importantes en salud. Así que muchas gracias por la introducción, doctora Marlene. A la licenciada Susana Lanís de la Dirección de Salud de Tlalpan, de la Alcaldía de Tlalpan, al doctor Vicenteño por hacer extensiva esta invitación y por supuesto, muy buenos días a todos ustedes que se conectaron y que son parte fundamental dentro de todo el equipo en tema de salud dentro de la alcaldía. Para mí es un gusto y primero que nada quiero presentarles a la Asociación Civil Respirando con Valor. Somos una organización desde el 2009 con ya más de 17 años de trabajo en visibilizar y apoyar a personas con cáncer de pulmón y sus cuidadores. Y recientemente, a partir del 2025, hemos decidido dar un paso firme hacia una causa más amplia y urgente, las enfermedades respiratorias crónicas que afectan a millones de personas en nuestro país, siendo una de las principales la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y no quisiera dar muchos detalles sobre la EPOC porque sin duda el doctor Robinson es el experto en el tema, pero en este momento me gustaría enfatizar sobre la importancia de esta enfermedad. Se estima que 1 de cada 10 mexicanos mayores de 40 años padecen EPOC, muchas veces en silencio, con estigma, sin el acceso necesario a un diagnóstico ni tratamiento. Además, se posiciona como la séptima causa de muerte entre los mexicanos, de acuerdo a datos del INEGI. Y la alcaldía de Tlalpan cuenta con una alta incidencia por la exposición a factores de riesgos que derivan del EPOC. Sin embargo, tienen un área de oportunidad muy importante. Concentran los 3 niveles de atención en su territorio para diagnosticar y para tratar oportunamente. Por ello, el objetivo de la capacitación y esta vinculación con la alcaldía de Tlalpan, y es que coincidimos en que es importante para la población saber el estado de la salud pulmonar y sobre todo saber si tienen factores de riesgo que pueden derivar de enfermedades crónicas como el EPOC, que afectan considerablemente su calidad de vida si no se diagnostican y atienden de manera temprana. En este sentido, la participación del personal médico y de enfermería y de profesionales de la salud es clave para identificar factores de riesgo de manera temprana. La aplicación de tamizaje, a quién se los presentan, puede ser la diferencia entre contribuir a una referencia oportuna de los pacientes para la atención integral, pero sobre todo y lo más importante, darle calidad de vida a las personas que viven con esta enfermedad. Por ello, el objetivo de esta capacitación es fortalecer las capacidades que están, que ustedes están en contacto directo con la población. Ustedes hacen actividades comunitarias dentro de la alcaldía, promueven el conocimiento y, ¿por qué no llevar el tema del EPOC, sus factores de riesgo, la importancia del tamizaje y diagnóstico temprano para reducir el impacto de la población, del EPOC en la población? Esta capacitación representa el primer paso de colaboración con la alcaldía, con las organizaciones de la sociedad civil, con instituciones de salud como el INER, con médicos especialistas como el doctor Robinson y por supuesto sumarnos en otro momento en jornadas comunitarias que llevarán para el tamizaje e identificación de nuevos casos de POC para su referencia oportuna. Y para no alargarme más, voy a presentar al doctor Robinson Robles. Y para ello voy a leer su semblanza. Em, el doctor Robinson es médico neumólogo
con experiencia en enfermedades respiratorias crónicas. Cuenta con un máster en EPOC por la Universidad de Murcia y una maestría en ciencias. Su actividad integra atención clínica, investigación y educación médica, con especial interés en EPOC, asma, bronquioextasias y factores de riesgo respiratorios. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con el doctor, pero en muchas veces suele ser extensa, por lo que si tienen una pregunta antes, lo pueden compartir en el chat para que sea más fácil la respuesta de preguntas. Así que no me queda más que agradecer y darle la palabra al doctor Robinson, así que lo escuchamos, doctor. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por considerarme para este evento, esta charla. Agradecer a todos los involucrados en mi participación y sobre todo agradecer a ustedes que están conectados y conectadas aquí. Voy a compartir pantalla para iniciar y bueno, nuevamente siempre Tlalpan a la vanguardia. Siempre hemos tenido una muy buena experiencia colaborando con nuestros colegas de Tlalpan en 2024. Tal vez, no sé si recuerden o me recuerden por ahí, en 2024 hicimos algunas campañas de salud y pues ustedes fueron los primeros que nos tendieron la mano al INER para hacer campañas de detección de POC, justamente en el Ajusco, estuvimos en el Ajusco y pues bueno, agradezco nuevamente que siempre tengan esta disposición y la proactividad de ver y velar por la salud de la comunidad. Vamos a hablar sobre la detección temprana, una guía del manejo de la EPOC en cuidados de primer nivel, sobre todo nociones o cuestiones muy esenciales, ¿no? Muy esenciales. Y quiero iniciar con esta primera diapositiva que es la prevalencia. En general vemos que las enfermedades pulmonares en México y a nivel mundial pues proporcionan una buena tasa de prevalencia de la enfermedad. Se estima específicamente para EPOC, esto es una estimación, no está confirmado, una estimación del 2% en comparación al resto de las enfermedades, ¿no? Sin embargo, como van a ver, tenemos un subdiagnóstico muy importante de prácticamente entre 60 y 90% de los casos en México y al menos en la Ciudad de México sabemos que es muy cierto, que no, ese 2% es paupérrimo y que la prevalencia ronda entre el 7 y el 11% de las enfermedades crónicas, ¿no? Respiratorias. El asma lidera y después la rinitis alérgica y apnea del sueño. Estas es las causas de muerte por enfermedades según a nivel mundial. Era la sexta en 1920, vemos que ahora es la tercera y en México se encuentra en el sexto lugar, bueno, en el noveno en realidad, pero en el sexto lugar quitando, por ejemplo, accidentes automovilísticos, quitando los homicidios que lamentablemente pasan en nuestro país y enfermedades como COVID que coincidió con la pandemia y que por eso sitúan o desplazan a noveno lugar a la EPOC, pero en realidad en México ocupa la sexta de las crónico-degenerativas. Estos son los factores de riesgo bien conocidos por todos nosotros, desde la contaminación, ¿no? Que ocupa más o menos el 10% de las causas de EPOC, a veces inexplicables, pues lo podemos atribuir a la contaminación. Fumar, obviamente, si ven, hay una disminución, una brecha, según se va de norte a sur, es mayor la prevalencia de EPOC por fumar en el norte y en el sur, pues se reduce, ¿no? Algo importante, la materia particulada también igualmente es mayor en el norte y centro.
y ocupacional como los mineros, trabajadores de asbesto, trabajadores de canteras. También vemos que es prevalente, altamente, bueno, regularmente prevalente, ocasionando más o menos entre el 10 y 8% de casos de EPOC. Y la exposición intradomiciliaria al humo de la leña es muy variable, ¿no? Depende sobre todo en las zonas serranas y en población del área rural y suburbana, que también Tlalpan cuenta con alguna de ellas, ¿no? Del área suburbana y rural. Y observamos que según nos acercamos al sur, esta prevalencia llega hasta el 20%, ¿no? Es bastante frecuente y vemos también muchas personas que migran del sur hacia la Ciudad de México buscando mejores oportunidades y muchas veces, pues bueno, vienen acompañados de sus madres, de sus padres, que es muy común que los veamos por biomasa, ¿no? Eso es por humo de leña, eso es algo muy común, un fenómeno muy común en la ciudad. Como les comentaba, en México es la novena, pero quitando esas tres es la sexta, según el INEGI. Nos quedaríamos en la sexta de las crónico-degenerativas, con todo y el subdiagnóstico, ¿no? Perdón. La carga económica de la EPOC en pesos, 52 millones de pesos en general. En estadios iniciales muy barato porque pues, no implica oxígeno, tampoco implica hospitalización. En estadios avanzados, pues vemos que es el 50 millones de pesos, ¿no? Y vemos de tabaco que el costo es de 37 millones, ¿no? Los otros 20 prácticamente son por el costo de la EPOC por humo de leña. El principal problema, es cierto, es el tabaco y en segundo el EPOC por humo de leña. Estos costos son estimados en pacientes de primera vez después del año de seguimiento. Este es el costo que en consulta médica, medicamentos, oxígeno, estudios de laboratorio, estima el Seguro Social por paciente. Entonces, un buen dinero. Principales problemas de la EPOC, pues bueno, la prevención primaria. Siempre nos hace falta reforzar esta parte en nuestro país, ¿no? La prevención primaria, sobre todo el conocimiento de que hay otros factores asociados, el tabaco también, pero la exposición a humo de leña, los factores perinatales también es muy frecuente ahora que afortunadamente los bebés tienen un cuidado mucho mejor en las unidades de cuidados intensivos, pues el reto será que ese pequeño pues no tenga exposiciones o que no fume principalmente, porque si no sabemos que es altamente prevalente, más del 60% de las personas que fuman y fueron prematuros pueden padecer EPOC, ¿no? La insuficiente calidad de espirometría o insuficiente disponibilidad de la espirometría. Afortunadamente acá en Tlalpan pues tenemos al INER. Si sospechamos que tengo un paciente que nos dice a todas luces que es EPOC, pues lo podemos referir, ¿no? Acá al INER, sobre todo si no tiene seguridad social. Pero cuando no existe este acceso, pues es difícil. Como ven, 90% sin diagnóstico, con síntomas y factores de riesgo estando presentes. Y 50% con un diagnóstico erróneo, también caso contrario, porque no hay espirometría. Tal vez lo puedo diagnosticar como EPOC, pero en realidad, pues bueno, tiene solamente una enfermedad intersticial o curso con una neumonía, ¿no? Entonces también está esta contraparte. Y otro reto, el acceso limitado a tratamientos para dejar de fumar, tratamientos inhalados de los pacientes con EPOC leve también es difícil. Hay acceso, entre comillas, sencillo, un poco más sencillo para el paciente con EPOC avanzado, pero no para
en etapas iniciales que se necesitan broncodilatadores menos sofisticados o con menos dispositivos, ¿no? Como el tiotropio, por ejemplo. Y bueno, como manera de preámbulo para lo que vamos a ver en cuanto a detección temprana, los pilares del diagnóstico sabemos que es la exposición, los síntomas y la espirometría, ¿no? Básicamente es esencial para establecer el diagnóstico tener estas tres. La detección temprana, el subdiagnóstico, sabemos que apenas un 7% de los pacientes en México se han realizado alguna vez una espirometría. Cuando un electrocardiograma casi, bueno, se puede decir que el primer electrocardiograma es cuando entramos a la edad adulta, ¿no? A los 18. Alguien tiene un electro, ya sea para una valoración preoperatoria al menos, ya alguien tiene un electro al menos para un chequeo general, ¿no? A los 30 años, pero no es así para la espirometría. Las tasas de subdiagnóstico, como vimos, 90, 10 y 95. En México superan los 80%. Vamos a ver a continuación un par de artículos que nos dicen, muestran cómo dos campañas de tamizaje en México pues exploran herramientas útiles en la práctica clínica diaria. Yo los utilizo con mis pacientes de primera vez para decidir si les hago o no una espirometría cuando sospecho de POC, ¿no? Y estos son los cuestionarios PUMA y CAPTURE. Son cuestionarios que fueron diseñados en Latinoamérica. Bueno, el PUMA y el CAPTURE fue diseñado en Reino Unido, pero son dos cuestionarios muy útiles para la detección de EPOC. Este es el cuestionario PUMA. Les dejo aquí, les comparto, si me permiten, después también la liga por el chat de Zoom. Este es el cuestionario PUMA y lo pueden encontrar aquí o lo pueden googlear nada más, PUMA Score. En esta liga hay tanto para descargarlo en PDF como para verlo en automático. O que lo calcule, perdón, en automático, y como ven me arroja, cuando lo hago en la página, me arroja este mensaje donde me sugiere el sistema hacer la espirometría, ¿no? ¿Y de qué está compuesto? De estos 7 ítems muy sencillos. Si es hombre o mujer, sabemos que el hombre vamos a tener más riesgo de tener EPOC. La edad, a mayor edad, después de los 40, sabemos que hay declive de la función pulmonar y eso a alguien que ya perdió pulmón, pues se va a acentuar. Si el paciente fuma, obviamente, si está fumando una mayor cantidad de cigarrillos, este paciente va a tener mayor riesgo de tener EPOC si es menos de 20, entre 20 y 30 y más de 30, según dependiendo, va a incrementar el puntaje. Si es menos de 20 paquetes año, voy a tener 0 puntos. Si es entre 20 y 30, voy a tener 1 punto, y si es más de 30, voy a tener 2 puntos. A mayor puntaje, mayor posibilidad. Aunque si es menor de 20, eso no implica que mi paciente no esté en riesgo, ¿no? ¿El paciente presenta disnea? Si la respuesta es sí, pues tengo 1 punto. El paciente presenta flema y expectoración o expectoración crónica, sí, 1 punto igualmente. Tos crónica, igualmente 1 punto, si la respuesta es sí. Y si alguna vez le han hecho una espirometría a este paciente, pues eso sabemos que alguien ya sospechó previamente y eso también incrementa la posibilidad de que tenga EPOC. Si tengo más de 5 puntos, según tengamos el puntaje de este paciente, lo prudente es enviar a espirometría. Como vimos, son 7 puntos, 7 ítems, 7 preguntas sencillas que en realidad no tenemos que preguntar directamente al paciente, sino a lo largo de la consulta, pues bueno,
voy dando cuenta si el paciente está refiriendo esto y con sus datos demográficos pues lo completo. Y como vemos, estos puntajes aumentan la sensibilidad y especificidad para detectar a un paciente. ¿Qué fue lo que encontraron los colegas en Yucatán y Jalisco que evaluaron este cuestionario y los compañeros de Argentina que también lo evaluaron en un estudio multicéntrico? Es que si alguien con 5.5 preguntas, ítems positivos, tiene más de este puntaje, es muy probable, es muy sensible, muy probablemente no los deje ir sin diagnóstico. Entonces, aquí se justifica una espirometría. Si es mayor a 6 puntos, la sensibilidad disminuye, pero se hace más específico. Es decir, voy a seleccionar todavía mejor a mi paciente. Es posible que se me vaya un paciente, pero es más probable que detecte 100% o que no envíe a pacientes sin necesidad de hacer espirometría. Y a 7 puntos, pues bueno, es una alta especificidad, ¿no? Entonces, este es el cuestionario Capture. Es un cuestionario de 5 preguntas y una maniobra. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de prescribir un flujómetro a los pequeños que tienen asma. Es más común en los pediátricos que en los adultos, pero es un instrumento muy sensible para detectar alteraciones, ¿no? Es este tubito que tiene este indicador, esta flecha, y que yo llevo a su parte inferior y le pido al paciente que sople fuerte, ¿no? Tiene que soplar 3 veces y registro la mayor, el movimiento del flujómetro o del indicador del flujómetro, registro el mayor. Por ejemplo, aquí el mayor fue 400, ¿no? Y Capture integra esto, el flujómetro, que no es necesario hacer una espirometría, no es necesario complicarnos la vida con, con criterios de aceptabilidad, criterios de repetibilidad, eh, hacer 8 maniobras y luego esperar a ponerle en el broncodilatador, ¿no? Capture no nos dice esto, Capture nos dice es sencillo hacer, bueno, es más sencillo hacer el diagnóstico o de identificar a quién lo necesite. Solamente necesitamos un flujómetro y que hagas estas 5 preguntas. La primera es, si esta persona ha vivido o ha vivido con alguien que fuma, ha consumido tabaco, ha estado expuesto a humo de leña o algún ambiente contaminado como, no sé, ahí, por ejemplo, personas que han trabajado toda su vida en un archivo o personas que trabajan en cantera. Si la respuesta es sí, tengo un punto. Si su respiración cambia con las estaciones del año, es decir, es peor en invierno o la calidad del aire, si es sí, un punto. Si el paciente tiene dificultad para respirar al hacer actividades que indiquen o que necesiten un mayor esfuerzo, como trotar, cavar, etcétera, si es sí, un punto. Comparado con otras personas de la edad, esta persona se cansa, si les refiere que sí, es el cuarto punto. Y si en los últimos 12 meses le ha faltado a alguno de sus actividades laborales o escolares por alguna infección respiratoria. Si esto ha pasado en 2 o más ocasiones, ahí también nos salta la alerta porque esta persona puede estar teniendo exacerbaciones. Entonces, como vemos, tenemos el rubro de exposiciones, síntomas y complicaciones. Y es sencillo, si la persona tiene 0 puntos o 1 punto, pues no es necesario hacer ninguna acción, no es necesario hacerle una flujometría. Si la persona tiene 2, 3 o 4 puntos, ahí esa persona está como, puede estar activo, puede estar, pero no me queda muy claro.
Entonces, si esto pasa, si tiene 2 a 4 puntos, ahí sí hago la flujometría, ¿sí? Si mi paciente tiene un flujo, es hombre y tiene un flujo menos de 350, entonces ese paciente sí o sí lo tengo que mandar a hacer una espirometría. Entonces, si es mujer y está a menos de 250, también. Pero si no está debajo de esto, eh, entonces es posible que mi paciente no necesite una espirometría. Mejor lo vigilo, le recomiendo que se vacune, que deje de fumar, etcétera. Y lo veo en un año para darle seguimiento y repetir la flujometría y ya veo si bajó, pues si lo mando a espirometría. Si no bajó, seguimos igual. Si está con 5 o más puntos, entonces ahí sí lo mando a una espirometría. No le hago esto, no le hago la flujometría. Entonces, esta es una estrategia, pues, como más dinámica, más interactiva y una opción. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ¿qué se obtuvo en prueba que se realizó en Yucatán, en Jalisco y en Argentina? Se obtuvo que vean una sensibilidad del 76.9% para personas con 3 o más puntos, 4 puntos de 61 y una especificidad de 72 es la que mejor mostró de rendimiento. Entonces, aquí está este dato ajustado para mexicanos. Es importante mencionarlo porque ahí quizá incluso con un puntaje un poquito más bajo se podría enviar o hacer la flujometría. Un ejemplo de cómo aplicar el cuestionario Capture, por si había, este está un poquito más complejo, un poquito diferente al Puma. Vemos a la señora Carmen López, de 52 años, es un paciente ficticio, de ama de casa, no fumadora, acude por tos y cansancio, cocinó más de 15 años con leña en una zona con polvo y humo y tiene disnea al esfuerzo mayor con cansancio progresivo, ¿no? Cuando sube lomitas, va al mercado, va rápido, le falta el aire. Preguntamos el capture, tenemos 3 puntos por el tema de trabajo o lugar donde había polvo y humo. Tiene una disnea y se cansa más que alguien de su misma edad. 3 puntos. Aquí me indica una zona gris o este semáforo naranja. Me envía a medir flujo expiratorio máximo o el PEF, el pico flujo en el aparatito, ¿no? Y es muy barato, 400, 700 pesos, es muy útil. Y si está en zona gris y mido el flujo, está a menos de 215, de 250, entonces, ¿qué es lo que me indica? Que la es un capture positivo, la refiero a una espirometría con broncodilatador. ¿Y qué pasa si no tenemos flujómetro en el consultorio? Según lo que proponen el doctor Arturo Cortés y sus colaboradores en este estudio que hicieron, es que si tengo más de 4 puntos, lo mande directamente a espirometría, si no tengo el flujómetro, ¿no? Por este resultado que veían ellos, que aún con estos 4 puntos es un buen rendimiento diagnóstico enviar a alguien con sospecha de EPOC. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si estuviera en 5 o 6? Pues nada, le toca espirometría sí o sí. ¿Qué nos dice en general para resumir esto? La EPOC confirmada por espirometría fue hasta el 37% de los participantes. El Puma tiene una gran sensibilidad con 5 puntos o más, con 6 incrementa su especificidad. El Capture más de 4 es muy sensible y específico, es una buena herramienta. Cualquiera de los dos son relativamente cortos y con datos que se llenan con la historia clínica del paciente, que no hay que hacer muchas preguntas para obtenerlos. Y son instrumentos
que tiene una certeza moderada para detectar EPOC. Siempre por eso el siguiente paso es la espirometría. Estos son algunas herramientas también de Puma que está la aplicación y tiene ambos instrumentos para que ustedes puedan detectar a alguien con sospecha de EPOC. Ujú. Si gustan, también los envío los QRs o me dicen y espero un poquito para que lo escaneen, no sé. Sí, doctor, ¿nos puede permitir un poquito nada más para que podamos Sí, estar? lo hice en Zoom. Para quien tenga Apple Store o Google, están ambos. Ustedes me dicen. Listo. ¿Y que nada más es registrarse, hacer una cuenta? Sí, correcto. Solamente registrarse y, bueno, descargar su app, ¿no? En su celular. Sí. O bien hacerlo ¿cómo se llama? En línea, en la página de internet, que si gustan se las puedo compartir. Em, Muy bien. Permítame un segundo. Listo. Entonces, em, ¿cómo nos quedamos con nuestro algoritmo de búsqueda de casos? Básicamente es aquellos mayores de 40 años son con factores de riesgo, pues los pasamos a tamizaje. Hacemos un cuestionario, ¿no? El que ustedes gusten, no tienen que hacer los dos. Hacer los dos, pues únicamente podría confirmar su sospecha, ¿no? Si los dos están positivos, pero cualquiera de los dos los pueden hacer. Si es positivo para referirlo, pues bueno, referir a algún lugar que haga espirometrías, como el INER, o bien algún lugar donde, o algún laboratorio, ¿no? Donde el paciente tenga la oportunidad para realizarlo. La espirometría con broncodilatador, si está debajo de 0.7 la relación F1-FBC, eso nos clasifica como EPOC a nuestro paciente. Si está arriba de 0.7 se descarta. Si tengo sospechas, pues puedo revalorarlo a los 12 meses, ¿no? Y si en mi sospecha confirmo o descarto EPOC, pues bueno, en primer nivel nos quedaremos a los pacientes que estén con menos obstrucción, una obstrucción leve a moderada, es decir, GOLD 1 o GOLD 2. Iniciamos broncodilatadores según el estadio GOLD, la vacunación, la cesación tabáquica y el seguimiento cada 6 a 12 meses. Vamos a derivar a neumo si el FEV1 está debajo de 50, tiene frecuentes exacerbaciones o incluso ya se hospitalizó una vez o alguna enfermedad complicada, pues también lo derivo, ¿no? Mejor lo derivo. Entonces, el siguiente paso es, bueno, perdónenme, quería continuar con este tema de la, de la mala utilización o subutilización de la espirometría. En México, por ejemplo, podemos ver que la espirometría, 7% se realiza, pero vean el electrocardiograma, al menos en estudios como poblacionales que se ha hecho, hasta el 72% de la población se ha hecho un electrocardiograma. Entonces, sí estamos subutilizando esta herramienta. La prevención secundaria, ya alguien que fuma, el consejo médico apenas alcanza el 50% de deje de fumar, le recomiendo iniciar parches o lo refiero a alguna clínica para dejar de fumar, que también pueden referir a sus pacientes aquí al INER, a la clínica para dejar de fumar aquí donde yo trabajo. Bueno, siempre y cuando tengan
no tengan IMSS o ISSSTE o SEDENA o demás, sí pueden ser referidos aquí o a la espirometría. Y las vacunas, pues bueno, las vacunas tienen un poquito más de sensibilidad. Esta es la comparación de varias ciudades en el estudio platino. Como ven, en Chile vacunan mucho más a sus pacientes. En México apenas alcanzamos el 15% y Caracas, bueno, no nos comparamos. El tratamiento farmacológico, por ejemplo, para recibir tratamiento para EPOC en el último año, vean apenas el 24% de los pacientes en la Ciudad de México con EPOC recibía tratamiento. Comprimidos que ya no se usan, por ejemplo, la teofilina era uno de los fármacos más frecuentes, inhalados el 13%, nebulizados el 1% y algunos jarabes el 4%. Broncodilatadores, esteroides y cualquier esteroide pues fueron también relativamente frecuentes, pero o sea, apenas alcanzaban el 11%, o sea, también un infratratamiento, ¿no? Los objetivos del tratamiento básicamente siempre serán aliviar síntomas del tratamiento farmacológico, mejorar la tolerancia al ejercicio, el estado de salud, prevenir complicaciones y exacerbaciones y evitar los efectos adversos también ante todo, ¿no? Sobre todo los beta-adrenérgicos en pacientes con complicaciones cardíacas se pueden usar, pero hay que tratar de no pasarnos de las dosis. Entonces, este es el panorama del tratamiento farmacológico. Siempre debe ir acompañado del tratamiento no farmacológico, dejar de fumar, ejercicio, vacunación, porque son medidas costo efectivas. Algo importante, si tengo a alguien con un capture positivo, pero mi espirometría ya salió negativa, pues hay que ver también otras causas respiratorias de esa disnea y de consecuencias del tabaco, como aquellos pacientes que tienen embolias pulmonares. Alexa, ¿me pones tu nombre? ¿No dice el Por ID? favor, ¿podríamos apagar nuestros micrófonos? Y causas cardíacas, que es algo muy común y también no es infrecuente que vayan de la mano, ¿no? Alguien con una arritmia y que fuma, que tiene POC, es algo muy frecuente. Es importante que una vez que tenemos el diagnóstico de nuestro paciente, pues lo clasifiquemos, lo estratifiquemos según su grado de disnea. Si es una disnea muy avanzada, muy importante, grado 2, 3 o 4, eso nos habla de un paciente un poco más complejo, que seguramente ya está en un estadio más avanzado y que posiblemente también sea motivo de referencia. Alguien con una calidad de vida deteriorada, como en el cuestionario CAT, que tiene estos 8 dominios, que ya está diagnosticado, pues hay que aplicarlo, y también nos da una idea de cómo puede estar mermada la calidad de vida. Alguien con puntajes mayores a 20 seguramente también es una EPOC avanzada y no sería fácil controlar, que también podría ser referido, incluso con 10 puntos. Entonces, una vez que se confirma el diagnóstico, también hay que vigilar estos episodios de exacerbaciones y documentarlos. Si en algún momento, en algún invierno hubo más tos, más disnea, más flema, que duró más de 3 días, 3 o más días, seguramente este paciente cursó con una exacerbación y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que estos episodios de exacerbaciones conllevan una merma en la función pulmonar, calidad de vida y esperanza de vida, ¿no? Es como si tuviera un microinfarto o un pequeño infarto. ¿Por qué? Porque pierde estas exacerbaciones, hace que pierda función pulmonar nuestro paciente y lo acerca a tener una menor probabilidad de sobrevivir, ¿no? Su esperanza de vida se reduce después de cada exacerbación. La severidad se refiere a
si se resolvió únicamente con aerosoles inhalados que resolvieron este proceso nada más. Entonces, no requirió más que eso. Es una exacerbación leve. Moderada ya sí utilicé antibióticos porque tenía esputo purulento, tenía sibilancias y tuve que utilizar esteroides intramusculares u orales. Y severa, pues aquel paciente que ya está en una sala de urgencias al menos 24 horas o que tiene que tener una hospitalización. Algo importante, una vez que tengo todos estos elementos, yo clasifico a mi paciente en A, B o E. Los A son factible que estemos en seguimiento en primer nivel. B también, excepto si ya tuvo alguna exacerbación, ahí es importante quizá mejor referirlo. Y los que tienen un panel E, pues sí referirlos. Referencia, no tengo acceso a detección, lo refiero para hacer una detección con espirometría. Obstrucción grave, con caída de mi espirometría, a lo mejor le hice una espirometría al año y ya veo que cayó otra vez su FEV1. Ahí hago referencia, algo pasó. Exacerbaciones recurrentes, que lleva más de una en el año, ese paciente algo no anda bien también. EPOC en pacientes jóvenes, aquí está en doble comillado porque, pues bueno, tal vez no sea EPOC, tal vez tenga algún otro problema. Y jóvenes, bueno, usualmente pacientes que tienen EPOC entre 30 y 50 años, algo está pasando, puede haber incluso una causa genética que lo lleve a avanzar rápidamente. Diagnóstico diferencial de otra enfermedad pulmonar crónica, complicaciones, necesidad de tratamientos para la cesación de tabaco si no cuento con ellos o si mi paciente no puede acceder a ellos. Y bueno, alguien que tenga comorbilidades, hipertensión arterial, pulmonar, apnea del sueño, hipoventilación, cualquier otras comorbilidades respiratorias que compliquen la EPOC, que siempre puede haber, pues es mejor referirlo. Y pacientes con EPOC grave que sean candidatos a terapias avanzadas, pues con mayor razón, ¿no? Casi siempre, o también un tip clínico sencillo de identificar a alguien que va a necesitar referir a un tercer nivel es alguien con EPOC que empieza a desaturar, seguro ya pasó un estadio clínico GOLD 2 o 3, es decir, más obstruido, es alguien que ya por ahí se exacerbó quizá. Entonces, este tipo de pacientes que ya empiezan a desaturar, a requerir oxígeno, es mejor referirlo. Bueno, estos son mis datos, mi teléfono personal y mi correo por si alguien desea escribirme o alguna duda, material que les haya interesado de aquí, lo podemos compartir. Y escucho atentamente sus comentarios y preguntas. Gracias. En lo que llegan preguntas, doctor, yo sí tengo algunas y me gustaría comentar. Si tiene algún material en donde podamos identificar em, estas personas a las que se le tiene que hacer el estudio, el cuestionario PUMA, para que fuera como más fácil recordarlo a quién tendría que ser. Bueno, justamente está relacionado en todo aquel paciente con sospecha de EPO. Como lo mencionamos, básicamente es alguien que está tosiendo crónicamente y tiene alguna exposición, como más o menos como en el caso. Es sencillo, solamente con la exposición incluso ya es indicativo de hacer un tamizaje, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí, como aquí, alguien que sea como en el capture, si la primera pregunta fuera positiva, pues lo continúo todo, ¿no? ¿Ha vivido, trabajado en un lugar con aire sucio, contaminado, humo de segunda mano o fumó?
ahí hago el cuestionario, o bien acá, si su paciente fuma o fumó, es paciente que debe de hacerse o debería idealmente hacerse un cuestionario cualquiera de estos dos, el Capture o el Puma. ¿Sí? En la misma aplicación y la página son muy intuitivos y nos sugieren, pero básicamente todo médico nos topamos con alguien que sospechamos que pueda tener EPOC, es alguien que ha estado expuesto a algún contaminante o fumo. Bueno, hay dos cuestionarios, el Puma y el Capture, pero eh, mencionaba que era hacer dos, nada más era para confirmar. Lo ideal sería siempre estar con el cuestionario Puma. Pues porque no implica hacer una prueba de función pulmonar en consultorio. eh, no hay ninguno de los dos es mejor que otro, pero es más sencillo el Puma, sí, porque no tengo que usar un flujómetro para llevarlo a una espirometría. Pero si a lo mejor tengo un poco más esto es importante, si tengo un poco más de tiempo, lo quiero hacer, me gusta monitorizar a mi paciente de alguna manera diferente, pues le hago un PEF, ¿no? O como decíamos anteriormente, incluso si quiero yo solamente guiarme con el puro cuestionario Capture porque son 2 preguntas menos, hago esta primera parte, si tiene 4, lo refiero a espirometría, ¿no? Por lo que vimos que es muy sensible para detectar a personas con EPOC. Eh, pero no hay ninguno mejor ni peor. El mensaje es cualquiera de los dos puede servir y están validados para que los usemos en mexicanos. Y si no puedo hacer una flujometría, pues bueno, uso el cuestionario Puma, ¿no? Que no es, como les comentaba, no es que tenga que hacer un cuestionario larguísimo para darme cuenta si ese paciente puede tener EPOC o no. Es en la misma consulta el paciente lo refiere. Yo sigo con preguntas, no sé si los demás tengan, pero eh, si no estamos en consulta, tenemos un trabajo comunitario y tenemos esa sospecha, o sea, no precisamente tenemos que estar en el consultorio para poder hacer el cuestionario, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, justo, bueno, justo la validación de este cuestionario por el doctor Cortés y el doctor Saber en Argentina fueron campañas que se realizaron en el marco del Día Mundial de la EPOC. Se les invitó a personas a hacerse una espirometría, se les aplicaba el cuestionario a personas que tuvieran síntomas respiratorios, nada más así salió la campaña, ¿no? Síntomas respiratorios y que fueran a hacerse una espirometría y ahí se detectaba, pues según se aplicaba el cuestionario y luego se aplicaba la espirometría, ¿no? Sí, sí, principalmente, y me gustaría como hacer alguna pregunta a los asistentes. Cuando hacen ese trabajo comunitario, ¿cuáles son las áreas como de oportunidad que pueden encontrar para realizar este cuestionario Puma o qué tan viable lo pudieran ver dentro del trabajo comunitario? Un poco para entender cómo cuando hacen estas actividades, cómo podían utilizarlo. No sé si alguien nos pudiera ayudar. Vemos Por la ejemplo, manita levantada del doctor Alan. Ay, buenas Gracias. tardes. Ahí yo quería preguntar justo si vamos a formar parte de pues de realizar este cuestionario. Se puede utilizar, por ejemplo, muchas de las doctoras tienen pues en sus consultas tienen pacientes tosedores crónicos a los que podría ser aplicable. Igual
cuando salimos a jornadas, específicamente cuando salimos a los alrededores, ¿no? A los parajes y estos lugares donde se consumen pues productos con humo de leña y tipo de los factores de riesgo que vimos, podría ser útil el realizar este cuestionario. Pero mi pregunta es, realizamos este cuestionario y luego, pues nosotros no tenemos posibilidad de hacer la espirometría ni hacer el procedimiento previo, ninguna otra, más allá de la aplicación del cuestionario, nosotros no tenemos posibilidad de hacer eh, otra intervención. Lo que sí podemos hacer es hacer una referencia al INER a aquellos pacientes que no tengan seguridad social, o no sé si también a los que tengan seguridad social se le puede hacer la referencia con este vínculo del cuestionario Puma. Entonces No, ahí a los de sería, seguridad social no se puede, desafortunadamente. Pero si ustedes sospechan, ¿no? Si sospechan de EPOC, pues se puede hacer una referencia, ¿no? Una breve referencia, una notita clínica con los antecedentes del paciente, ¿no? ok, entonces eso podría ser cuando salimos, por ejemplo, muchas veces que salimos a los Ajuscos, Topilejo y así, bueno, los lugares más lejanos y parajes, Sí, podría ser útil en las jornadas, pero en las consultas, no yéndonos tan lejos, ahí me dirán los doctores que están en las casas de salud, pues tienen también pacientes que aún cocinan con humo de leña, por ejemplo, no sé si a la doctora Osiris le ha tocado, que ella está en Mesa Los Hornos, y ahí pues yo conozco varios lugares que ahí, aunque es cerquita de aquí del centro de Tlalpan, se cocina todavía con, sí, con leña. sí, cierto, cierto. Aquí me gustaría tomar un poquito la palabra, Fanny, y si estás de acuerdo me complementas. Doctor, respondiendo un poco a su pregunta, justo como comentábamos, la intención de esta capacitación pues es fortalecer estas capacidades de las personas que están como en cercanía pues con la población, ¿no? Como usted bien lo comenta, van a las comunidades y mantienen esta cercanía con la población, inclusive en estas áreas que ya por lo que vemos, pues sí podría haber factores de riesgo que justo el personal de salud que hoy nos acompaña, pues podría identificar para poder aplicar estos cuestionarios que bien nos explicó el doctor Robinson, ¿no? Respecto a su pregunta sobre qué podríamos hacer o cuál sería como este siguiente paso si nosotros identificamos estos casos, parte de estas actividades que realiza Respirando con Valor es, por un lado, sí este fortalecimiento de capacidades, sí este incentivo para poder identificar nuevos casos, pero también estamos pues trabajando con otras instituciones, ¿no? Como la jurisdicción de Tlalpan con la intención de articular una ruta que nos permita referenciar o ver estas brechas para poder lograr la referencia oportuna de los pacientes y particularmente de estos casos pues diagnosticados con base en este ejercicio que se realizaría en las comunidades. No sé si respondí a su pregunta, Fanny, no sé si quieras agregar algo más antes de pasar a las preguntitas que tenemos acá en el chat. No. Perfecto, Fanny. Doctor, tenemos tres preguntas. Una es de Maya Martínez. Ella nos pregunta si existen ejercicios de respiración para pacientes con EPOC. No sé si gusta que le haga las tres y respondemos y ya en dado caso nos vamos como por bloques si gusta. Osiris Ramírez también nos pregunta si el paciente de estatura de 88 a 90 sería adecuado mandarle a realizar la espirometría. Y Estela Torres pregunta, cuando un paciente llega para consulta y nos da una oximetría baja y nos refiere que tuvo COVID por secuelas post-covídicas, ¿habrá que referirlo para la espirometría? Son las tres preguntas que tenemos hasta el momento. Gracias. Sí, bueno, la primera, ejercicios de rehabilitación. Sí, hay algunos, si gusta, puede escribirme, doctor, se los mando o se los comparto con Fanny. Y hay videos muy buenos de algunos rehabilitadores españoles donde yo me formé. También de Liner hay algunos, pero no están completos, no está como una sesión completa.
Y o bien si el paciente es como disciplinado, que le guste hacer alguna rutina o demás, hay unos ejercicios que idearon unos ucranianos o un ucraniano que se llaman ejercicios de respiración de buteico. Es tipo yoga, digámoslo así, algunas posiciones, movimientos, levantar manos, brazos, y se ha probado en pacientes con EPOC, es seguro, ayuda al control de la respiración, a disminuir la disnea. Buteico, con B de bueno, B-U-T-I-K-O, buteico. Entonces, esas son las alternativas. Respecto a la saturación de oxígeno, 88-90 para nuestra altitud. Es una marca ligeramente baja, pero no nos habla de una hipoxemia severa. Puede estar relacionado, sabemos, con la obesidad, la edad y la altitud, es decir, no traduce EPOC. Entonces la respuesta sería no, no sería meritorio de referencia. Por ello, en este cuestionario no se menciona ese parámetro como un parámetro para referir a un paciente a evaluación. La saturación por ahora no necesariamente es sinónimo de que tenga un EPOC, puede tener otra enfermedad pulmonar y eso me lleva a las secuelas de COVID. Secuelas de COVID afortunadamente no ha dejado como secuela, valga la redundancia, EPOC, no hace una constricción de los bronquios ni enfisema, pero sí se relaciona con alteraciones de la membrana alveolar, como fibrosis, ¿no? Entonces, si tienen pacientes así, pues sí, más bien sería no enviarlos como sospecha de EPOC, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino como una enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis asociada a COVID, ¿no? Si hay una desaturación tan grande como debajo de 88, ahí sí, entre 88 y 90, hay que ver otros factores de riesgo, buscar otros factores de riesgo, porque simplemente puede ser la edad e incluso la obesidad. Pueden ser dos factores asociados. Y no significa que necesite oxígeno necesariamente en ese rango. Debajo de 88, es decir, 87 hacia abajo, ahí sí, indudable. Y hay que investigar la causa. Muchas gracias, doctor. Fanny, no sé si gustes dar lectura a las dos preguntas que nos llegan en el chat. Indícame si las puedes ver, si no. No las puedo ver, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro. Bueno, Estela también nos pregunta si le podríamos proporcionar los datos del área del INER para hacer la canalización. Y Aide Mesillas dice, hola, en caso de que la persona fuera fumadora y le interese hacer la espirometría, ¿podría acudir al INER sin una referencia previa? Bueno, los datos de la referencia para pacientes que sospechen de EPOC o alguna enfermedad crónica es el paciente debe acudir a consulta externa con un resumen médico detallando el motivo de la referencia y que esté indicado que se refiere al INER por sospecha de EPOC, por sospecha de cáncer, por sospecha de qué sé yo, ¿no? Por una sospecha médica de alguna enfermedad pulmonar. Si el paciente es fumador y no tiene seguridad social, puede llamar al teléfono general del INER para dejar de fumar. Si el paciente no quiere dejar de fumar, no se le puede hacer una espirometría solamente por hacer una espirometría. Se le puede atender para por sospecha de EPOC, pero no sé si el paciente fuma 3 cigarrillos cada semana y lleva 5 años, pues ese paciente no tiene sospecha de EPOC. Y si el paciente no quiere dejar de fumar, pues no tenemos manera de atenderle, ¿no? Si el paciente quiere dejar de fumar, se le puede atender en la clínica para dejar de fumar, ¿sí? Y puede llamar al teléfono general del INER, o sea, puede googlear teléfono del INER y llama al teléfono del INER. De ahí
contesta la operadora y dice, quiero información para la clínica para dejar de fumar y listo. Se le atiende en la clínica para dejar de fumar y en el programa se le da la posibilidad de hacer una espirometría. Pero sí, el paciente al menos tiene que tener la intención de dejar de fumar para poder entrar al programa y luego hacer una espirometría, ¿no? Es como una motivación que ponemos para que hacer un chequeo general de su salud con una espirometría y estudios de laboratorio para la persona fumadora. Pero sí, sí es importante que estén motivados para dejar de fumar. No sé si fui claro en este sentido. Básicamente, una referencia detallada y detallando que se refiere a consulta externa del INER para la sospecha de cáncer o de POC o demás es suficiente. Y obviamente el tema de seguridad social sí nos limita, si tiene IMSS, ISSSTE, SEDENA, Marina, SEMAR, etcétera. Pemex, pues no se le puede atender porque tiene que ir a su servicio de salud correspondiente. Pero sin seguridad social y una referencia es suficiente para la consulta externa. Perfecto, muchas gracias, doctor. Creo que se responde un poco la pregunta que nos hace Osiris, pero no sé si gusta nada más reforzar. Pregunta, o sea que teniendo desaturación de 87 necesita oxígeno sí o sí y buscar el motivo de la desaturación. ¿Podríamos hacer la referencia al INER? Sí, sí es necesario, es esa indicación de oxígeno, bueno, está en las guías de oxigenoterapia. Una desaturación debajo de 88 generalmente nos corresponde una gasometría con una presión de oxígeno de menos de 50 y ahí se indica oxígeno, hay que buscar la causa, hay que ver si es apnea del sueño, etcétera. Hay que enviar una sospecha diagnóstica, ¿no? De por qué está esa desaturación. Sí. Muchas gracias. Fanny, pues te cedo el micrófono, licenciada Marlene. Creo que Montserrat Carvajal tenía un comentario. Ay, perfecto, adelante. Sí, de hecho quería preguntarle al doctor, muy buenos días para todos. Yo tengo, bueno, conocí un caso de un familiar que no fumaba, no fuma, no nada, y le dio fibrosis pulmonar. ¿A eso a qué se debe? Sí, hay causas genéticas. O sea, no necesariamente tienes que tener alguna exposición significativa a polvos o demás. Puede ser genético. Hay un cambio de los neumocitos tipo 1 a fibroblastos, ¿no? Puede ser genéticamente, nada más, la predisposición. Y puede haber casos incluso familiares, ¿no? Hay otras causas, o sea, son de fibrosis pulmonar, son 218 causas. Puede haber otras que a lo mejor faltó investigar o algo, no sé, pero si no se encuentra una explicación, puede ser genético simplemente, ¿sí? Por eso existe el nombre o la clasificación específica de fibrosis pulmonar idiopática. Ajá. Entonces, yo, previo a los Sí. comentarios, muchas gracias. Previo a los comentarios que pueda dar la doctora Marlene, yo quiero agradecerle, doctor Robinson, por toda la información. Estoy segura que se aclararon muchas dudas, pero a la vez tenemos todavía que reforzar algunas otras para saber cómo hacer esa referencia, principalmente para trabajando en conjunto con la jurisdicción. Y también comentarles y un poco adelantarnos, sabemos que necesitamos seguir reforzando diferentes actividades de trabajo y en septiembre nos queremos hacer una caminata por la salud respiratoria. Estamos todavía trabajando por ello, pero en el bosque de Tlalpan es un poco adelantarles cuáles son las actividades e iniciativas que queremos hacer durante este año y no quitar el dedo del renglón de la importancia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cómo podemos marcar la diferencia en personas que viven con esta enfermedad. Y sobre todo,
que estamos trabajando ante un subdiagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, que mucha gente vive con ella y no lo sabe. Entonces, yo aplaudo este tipo de estrategias junto con la alcaldía, con estas voluntades de trabajo y con el instituto para poder realizar ciertas iniciativas. Así que por mi parte sería todo. Y doctora Marlene. Gracias, bueno, pues yo estoy muy contenta, muy complacida con este importante curso. Muchísimas gracias, doctor Robinson Robles, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y propiamente de la Clínica para Dejar de Fumar y EPOC. Es una clínica, bueno, que es la que ha sido parteaguas aquí en nuestro país en temas de tratamiento de la salud pulmonar y particularmente de la salud asociada al consumo de tabaco. Sabemos que parte de las responsabilidades que tenemos nosotros como servidores públicos aquí en la alcaldía de Tlalpan es justamente la atención primaria en salud. Nosotros ahorita con esta importante demostración de cómo se maneja el cuestionario PUMA para el tamizaje y diagnóstico de la EPOC, sobre todo el tamizaje, yo creo, igual coincido también con la maestra Fanny, de que seguramente nos resolvieron muchísimas dudas, pero también tenemos un gran compromiso y seguramente en la práctica y nos van a salir mucho más dudas, ¿no? Vamos a tener a los usuarios enfrente y les vamos a hacer unas preguntas que tienen unas ventajas, son 7 ítems solamente, es muy fácil la aplicación, pero seguramente ahí van a surgir varias cosas y nos va a ganar la motivación de aplicar otros instrumentos que probablemente puedan facilitar algunos otros conocimientos que queramos, pero yo creo que tenemos que enfocarnos al objetivo principal, que es el tamizaje para el diagnóstico del EPOC. Y algo también importante, si bien ahorita identificamos de que el impacto que tiene a la salud integral el EPOC, porque no solamente es el EPOC, sino también daña otros órganos, sistemas y el impacto que tiene en la vida personal, porque disminuye mucho la calidad de vida, porque es una muerte lenta, por ser una enfermedad crónica que va avanzando, que no tiene cura, solamente se controla, que además de eso también el impacto económico que tiene para las familias y para el Estado, y hablaban, según recuerdo, 52 millones de pesos que se gastan por atender enfermedades asociadas al EPOC, o va bien para el EPOC propiamente, y 37 millones por tabaco. Sin embargo, ambas están íntimamente relacionadas. Pero aquí en Tlalpan, sabemos que en las zonas altas, en los pueblos, en el Ajusco, en la zona de Topilejo, en Chicalco, en la Magdalena, Petlacalco y otras zonas, se consume, no se consume, bueno, se utiliza mucho el humo de leña para cocinar. Incluso nosotros vamos y compramos una gordita en tal esquina y muchas veces está hecha con humo de leña, sabe muy sabroso, pero evidentemente es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de POC. Y también nosotros aquí en el área de adicciones tenemos pacientes que consumen tabaco, entonces tenemos doblemente responsabilidad de poder atender y dar, no solamente diagnosticar, sino atender las enfermedades y en este caso prevenir el EPOC. Somos atención primaria y ese es nuestro compromiso. Bueno, pues yo creo que ahorita con todos esos avances nos dejan muchísimas enseñanzas. Vamos a empezar a aplicar el instrumento. A mí sí me gustaría, porque vi algunos comentarios en el chat donde comentaban, bueno, es que no tuve acceso se me dificultó, ¿no? Y además algunos están utilizando su teléfono también para estar conectados y de repente también vete a la aplicación. No sé si nos pueden facilitar de alguna otra manera o enviarnos de nuevo el QR o existe que tengamos el cuestionario PUMA para poder nosotros también facilitar nuestro trabajo. Y yo creo que más adelante, perdón. No, digo que sí, les comparto la liga ahorita a través de Fanny y los QRs y el PDF. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, sí, fue muy importante. Nosotros no contamos con espirómetro, pero bueno, sabemos que en el INER sí. Claro que hay criterios de selección para que las personas puedan ingresar a un tratamiento óptimo al instituto, pero también nos hablaba el doctor de que podemos hacer una referencia a un segundo nivel de atención. Pero bueno, vamos a fortalecer el primer nivel.
tener una buena relación con el segundo y tercer nivel de atención en salud para que la ruta desde el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y una derivación efectiva se haga de manera ordenada y bueno, para fortalecer todo el sistema de salud y prevenir las enfermedades respiratorias, particularmente el EPOC. Doctor, muchísimas gracias, nos gustó muchísimo su presentación, muchísimas felicidades. A todos y a todas les estamos diciendo que ya estamos tomando lista aquí con los datos que nos dejaron en el chat y también les haremos llegar una constancia firmada tanto por la organización Respirando con Valor como también por la alcaldía Tlalpan, en este caso por nuestra directora de salud, la licenciada Susana Denise Moreno. Doctor, muchísimas gracias, muchos saludos al doctor Pérez Padilla, a todas las personas de la clínica de tabaquismo, a la doctora Carmen Margarita Hernández, que es la directora del instituto, en nombre también de nuestra directora de salud, la Susana Lanis. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos pronto adelante. Yo creo que es un tema que empieza, pero van a continuar mucho más cosas y por supuesto nos veremos en septiembre en nuestra caminata en el marco del Día de la Salud Respiratoria y bueno, ya nos estaremos informando y comunicando. Un abrazo a todos y a todas. Y algo muy importante, fuimos 56, 57 asistentes, lo cual es muy buen coro. Muchas gracias a todos y felicidades, gracias por su esfuerzo de estar acá también. Pues muchas gracias. Y como bien comentaba la licenciada Marlene, les estaremos haciendo llegar su constancia. Gracias, Fanny. Gracias, licenciada Marlene. Doctor Robinson, pues muchas gracias a todos por sumarse. Fanny, ¿algún mensaje final? Sí, la detección oportuna, el trabajar con personas con factores de riesgo y cambiarles la vida, pues marca la diferencia. Hagamos algo diferente por la época. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias, hasta luego.